Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then we sang, oh, 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 oh. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver. ¿Qué es lo que dicen los datos? Que vamos bien, que se va por el buen camino, que el número de afiliados está creciendo. El mes de octubre, como saben, siempre es un mes un poco diferente, no es el mes de agosto, pero sin embargo el conjunto, lo que es el año, este año, con respecto al año pasado, es decir, lo que va del 1 de enero al 31 de octubre este año, los datos son mejores, hay más afiliados a la Seguridad Social. Decir que todo está a punto para el 9 de noviembre y el Govern de la Generalitat mantiene el proceso participativo, que además es una forma de garantizar la libertad de expresión de los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña. En segundo lugar, sobre lo que hemos recibido, la providencia que hemos recibido del Tribunal Constitucional, presentaremos alegaciones, ¿no?, por entender que aquello que el gobierno español quiere que no hagamos, ya no lo hacemos desde el pasado 14 de octubre como mínimo. Yo confío en que la ley nos obliga a todos y ningún gobernante puede decidir lo que él cumple o deja de cumplir. La ley es igual para todos. El Partido Popular ha hecho todo lo que podía hacer. Nosotros no podemos meter a la gente en la cárcel. No quiero llevar la contraria a María Dolores de Cospedal, pero es que yo ayer mismo proponía 6 medidas y ya les digo que hoy añado la 7ª, que es que devuelvan lo que han robado. Ahora hay que nombrar a 179 aquí en Madrid alcaldes, pues que se les haga el interrogatorio abierto a la prensa. El Partido Popular ha hecho todo lo que podía hacer. Nosotros no podemos meter a la gente en la cárcel. El mes de octubre, como saben, siempre es un mes un poco diferente, no es el mes de agosto. Muy buenos días. El mes de octubre, ya lo sabéis, no es como el mes de agosto. Y la noche es oscura y alberga horrores. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a La Cafetera. José Mújica. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Y no solamente con Fernando Berlín, saludamos también a todos los que se incorporan al programa
en directo o en diferido, a través de las redes sociales que componen nuestro Focus Group y con el que vamos a analizar la actualidad, sobre todo con quienes vamos a tomar la temperatura, a poner el termómetro a la sociedad y al descontento social. Y en este momento se encuentran conectados a través de las redes sociales Virginia Rodríguez, María Rivera, Luiso Borja García Zapardiel, Manolo Cas, Anita Paul, Diego Martínez, Nacho Félix, PSV, Patricia Garzón. A todos ellos, gracias. And you found me here on Monday, whistling this here song. Well, I don't know how long. Y hoy es 5 de noviembre de 2014, van pasando los días. Abrimos una página del cuaderno de Bitácora en este miércoles, en el Ecuador de la semana. Y os pregunto, ¿han entendido los partidos el mensaje que se les ha enviado? Se le están haciendo llegar muchos mensajes. Los hubo directos con el último resultado electoral y hay otros mensajes que son indirectos, como la encuesta del CIS o el meteórico ascenso de Podemos. Yo supongo que este programa lo están escuchando algunos políticos, así que os voy a confesar una cosa. El problema es que hay gente que cree que no estáis entendiendo, o no estamos, porque a la prensa mainstream también se le acusa de lo mismo. No se está entendiendo lo que la gente exige. Y me decía Pilar de la Peña, mi compañera aquí en Radio Cable, me decía, ¿sabes cuál es el único mensaje que va a entender todo el mundo? No votarles. Y es que a la gente ya no se le ocurre otra forma para ser escuchada. Así que de aquí a las elecciones, primero autonómicas y luego las generales, los grandes partidos tienen un enorme reto por delante. ¿Cómo convencer de que ellos son parte de la solución y no parte del problema? ¿Serán capaces? ¿Están todavía a tiempo? El mensaje no parecen haberlo entendido todos. Ayer Mariano Rajoy volvió a caer otra vez en lo mismo, las promesas. Decía Rajoy, bajaré de nuevo los impuestos si gano las elecciones. Ahí hay dos claves. Uno, de nuevo, porque lo dice él. Estamos esperando a ver. Claro, salvo porque se lo estaba diciendo a los empresarios. De nuevo, se los habrá bajado a ellos. Y luego había otra clave, que era, ese gano supone que va a presentarse de nuevo él mismo. Y lo de la promesa es un asunto que no merece ni un comentario. Dice lo que la gente quiere oír, promete lo que no puede cumplir. Y eso sí, nadie le llamó populista. En fin, la desconfianza. En todo caso sabéis que no se extiende solamente a la clase política, también alcanza a los empresarios. Ayer el Consejo de Competitividad insistió en que con sus recetas se podría crear empleo. Que es lo mismo que dijeron cuando le dictaron a Rajoy la reforma laboral, que lo único que ha traído, lo único que se puede certificar, lo otro son castillos en el aire, lo único es precarización. Y todavía nadie les ha pasado factura, porque claro, a los empresarios no se les puede pasar factura. Y siendo eso de verdad, lo que sí que estaréis conmigo es que interlocutores necesitamos, que se necesita una clase empresarial que sea solvente, que sea sólida, que pueda ayudar a sacar adelante la economía de este país. La cuestión es, ¿tenemos esa clase empresarial? ¿Pueden los empresarios españoles que han estado representados por tipos como Díaz Ferrán, que está en la cárcel, o como Arturo Fernández, pueden ser quienes nos den lecciones, nos den esas recetas? Hay que creerles esta vez. ¿No hace falta también una cierta regeneración entre los empresarios? Y por último, un pequeño comentario sobre nuestro invitado de hoy. Han pasado 100 días desde que Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General del Partido Socialista. 100 días en los que ha intentado desmarcarse de la corrupción, con medidas impopulares como la expulsión de algunos miembros del Partido Socialista que disfrutaban de las tarjetas black, lo que le ha dado no pocos problemas dentro de su propio partido, porque algunos eran personajes muy significados. Y los echó. Pero 100 días también en los que ha cometido algún error, con alguna declaración, con alguna crítica a Podemos no muy justificada, en mi opinión. En fin, 100 días con sus pros y sus contras. Los 100 días que incluso dentro de su propio partido le prometieron en paz y que ya terminan. No sabemos si también termina la paz. Hoy vamos a hablar con él aquí en la cafetera. Vamos a ver si es uno de los políticos que lo están entendiendo o uno de los políticos que no terminan de hacerlo. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás solo.
radiocable.com. Pedro Sánchez, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, déjame que te agradezca públicamente que estés aquí, porque sé que has tenido que hacer verdaderos equilibrios con tu agenda y estás a punto de tomar el AVE. Pero se cumplen 100 días al frente de la Secretaría General del Partido Socialista y hay un gran reto que es recuperar la confianza, que la gente recupere la confianza en el Partido Socialista. ¿Tú crees que en estos 100 días se ha hecho lo suficiente como para que la gente recupere esa confianza? Los he vivido como si fuesen 10 y estoy pendiente de los días que quedan hasta las elecciones generales, en donde espero que el Partido Socialista sea la forma votada y en consecuencia podamos propiciar el cambio que creo que quiere la ciudadanía y que se cambie un cambio aseguro, es decir, con propuestas sólidas, con propuestas de izquierdas que resuelvan los principales problemas que tiene España. Uno es la corrupción, la necesidad de limpiar las instituciones y dos es la creación de empleo y en tercer lugar el sostén del estado del bienestar. Que durante estos 100 días lo que creo que hemos trasladado a la opinión pública es que el PSOE ha cambiado, hay una nueva generación de políticos al frente del Partido Socialista y dispuestos a renovar el contrato social con los españoles y a sacar a España de la situación que está sufriendo ahora mismo. En todo caso, para vosotros debe ser inquietante porque las encuestas son abrumadoras y me gustaría pedirte una breve valoración sobre esto porque ya se ha anunciado la encuesta del CIS, que tiene que aparecer hoy mismo, pero hemos visto la de La Sexta, la del periódico El País. Me gustaría pedirte una pequeña valoración. Sí, bueno, yo todas las, incluso las que nos dan mejor a nosotros el Partido Socialista, las veo con los mismos ojos, las veo con humildad y con la sensación de que hay mucho trabajo por hacer y que ese trabajo lo vamos a hacer. A partir de ahí, todas las encuestas yo creo que demuestran tres cosas. Una, que el Partido Popular está en caída libre. Dos, que hay una emergencia de una nueva política, que es en este caso Podemos. Y tres, que el Partido Socialista ha frenado el golpe y que está empezando a recuperarse. A mí me gustaría que esa recuperación fuera más intensa y en ello estamos. Y por eso creo que el Partido Socialista lo que demuestran en estas encuestas es que depende de sí mismo para ganar las elecciones y esa es la mejor de las noticias, que dependemos de nosotros mismos para recuperar la confianza de los ciudadanos y convertirnos en la fuerza más votada en las elecciones generales de noviembre. Ayer, en todo caso, la prensa decía que ya no te cerrabas a algún pacto con Podemos y en algún momento tendrás que definir una política de alianzas y yo te hago una pregunta directa. Si depende de ti entregar un ayuntamiento o una comunidad autónoma, ¿a quién se lo facilitarías antes? ¿Al Partido Popular o a Podemos? Es que creo que la pregunta, si me permites, está mal formulada. Creo que el Partido Socialista es una fuerza política que tiene un proyecto autónomo. Eso es lo que siempre he definido. Yo no me voy a definir, ni tampoco mi organización, por nuestra política de alianza, sino por las políticas de izquierdas que pongamos en marcha en todas las instituciones. A partir de ahí, nosotros salimos a las elecciones, a ganar, porque hemos sido siempre, si no la fuerza más votada, la fuerza más votada, en este caso el Partido Popular, y yo aspiro a serlo. A partir de ahí, lo que he dicho es que en función de cuáles sean las políticas que se aprueben y se pongan encima de la mesa, pues nosotros lógicamente decidiremos. El PSOE sale a ganar las elecciones y esto es lo más importante que me gusta darle a sus oyentes. Pero ¿te parece correcto, porque me sorprendió el titular de algunos periódicos, ¿te parece correcto el titular? ¿Está conectado con lo que tú dijiste? Que ya no te cierras a pactos, porque lo que es evidente es que antes sí que, además lo dijiste con una cierta claridad, ¿no? Vamos a ver, lo que siempre he dicho y lo que dije el otro día es lo siguiente, que yo un acuerdo global con otra fuerza política, no es con el Partido Popular, ¿no? En algunas ocasiones yo escucho a los representantes de Podemos decir el Partido Popular y el Partido Socialista somos lo mismo. Pues es justo lo contrario. Nosotros somos la alternativa al Partido Popular y esperamos ser la primera fuerza de España a partir de las elecciones de noviembre. Dicho esto, es evidente que si se produce un panorama de una mayoría clara en el escenario político español, pues lógicamente tendremos que recuperar una de las esencias de la política, que es la cultura de pactos puntuales, pero insisto, a partir de políticas, no a partir de siglas, y son las iniciativas y las propuestas de Podemos. Yo les doy la bienvenida como partido político al debate, pero me gustaría saber cuáles son esas propuestas, porque en
esas encuestas también lo que se dice es que en una amplia mayoría, más de un 70%, los ciudadanos saben que las propuestas que está planteando Podemos son irrealizables. Y además de ello, hay otra cuestión que a mí más me preocupa, y es que, pues propone cuestiones que no son posibles, no son viables y rechinan, ¿no? Por ejemplo, pues confiscar empresas. Bueno, pues ese tipo de cuestiones son las que sentirme lejos del Partido Popular y con la espera de saber exactamente cuáles son las propuestas de otras formaciones políticas, ¿no? Pedro, dicen los indignados que no se puede estar en sintonía con la gente y con los grandes poderes a la vez. Y yo te pregunto abiertamente, ¿crees que se puede? Yo creo que ahora mismo uno de los principales problemas que tiene nuestro país es, en efecto, la concentración de poder económico en muy pocas manos. Lo de el informe de Intermon Oxfam, y eso es una de las cosas que yo más estoy hablando en mis charlas y con los compañeros del partido y los ciudadanos, el que tenemos que introducir más democracia en la economía. Y más democracia en la economía la tenemos que introducir con más acción del Estado. Yo creo que tenemos que aprobar leyes que defiendan a los ciudadanos como consumidores y usuarios, en el sector energético, como por ejemplo también en el sector financiero, evitando las cláusulas suelos o facturas de la luz astronómicas como ahora mismo están pagando los trabajadores y las clases medias. En definitiva, hay que introducir más democracia en el funcionamiento de la economía. Yo he sido profesor de economía, algo sé de esto, y le puedo asegurar que uno de mis principales objetivos, junto a la reforma fiscal y la aprobación de un nuevo estatuto de los trabajadores, está en introducir más democracia en la economía, es decir, defender al ciudadano, a la clase media como consumidor y usuario. Hay un par de asuntos que no quiero dejar de preguntarte porque nos han manifestado algunos corresponsales internacionales que eran ámbitos de su interés. El principal es evidente, que es Cataluña. Este domingo se celebra previsiblemente esa consulta en Cataluña. ¿Qué crees que va a pasar el día 10? Pues el día 10 sería importante que afrontáramos lo que venimos diciendo los socialistas desde hace ya bastantes meses, y es que el cruce de reproches, el cruce de monólogos entre la Generalitat y la Moncloa se frene, se acabe y entremos en una fase de entendimiento. Y esa fase de entendimiento, lógicamente, tiene que abrir un proceso de reforma constitucional. Esta reforma constitucional los socialistas no la proponemos para contentar a quien no puede ser contentado, que son los independentistas. Lo hacemos porque desde hace mucho tiempo creemos que es necesario renovar el pacto constitucional en tres ámbitos. Uno es el blindaje de los derechos sociales. El segundo es regenerar la vida democrática en nuestro país, porque, por ejemplo, si queremos reducir el número de aforados en nuestro país, tenemos inevitablemente que reformar la Constitución. Y, en tercer lugar, definir un nuevo modelo de convivencia territorial. Y eso pasa, a mi juicio, por alumbrar una España federal que resuelva exactamente dónde están las competencias de cada cual, a nivel de Estado, a nivel de comunidades autónomas y ayuntamiento, y luego, lógicamente, el sistema de financiación autonómica. Que al final, que los oyentes nos entiendan, cuando hablamos de financiación autonómica estamos hablando de la financiación de la educación y de la sanidad pública y de los servicios sociales que son los elementos de cohesión social, ¿no? Me da la impresión, en todo caso, que esa reforma que planteáis es difícil en este momento porque el gobierno de Rajoy no la quiere. Bueno, Rajoy está en esa trinchera del inmovilismo que nosotros hemos criticado. Yo soy de los convencidos de que es cuando el Partido Socialista gane las elecciones en noviembre del próximo año y espero ser el presidente del gobierno para entonces, cuando se podrá afrontar ese proceso de reforma constitucional que resuelva la fractura que se está produciendo en Cataluña y la fractura también que se está produciendo entre Cataluña y el resto de España. Y por último, un asunto que interesa especialmente a los corresponsales internacionales, que aquí tiene un recorrido relativo, pero ¿qué crees que debería hacer? ¿Cómo crees que debería actuar el gobierno español respecto a las órdenes de detención de la juez María Servini? Bueno, creo que la justicia en España tiene los suficientes instrumentos como para poder hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Yo lo único que puedo decir en este asunto es un respeto a la justicia y que actúe en consecuencia, ¿no? Pues Pedro Sánchez, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte, Pedro. Un abrazo a vosotros y muy buena suerte también, Fernando. Radiocable.com
Estoy viendo que hay opiniones para todos los gustos entre vuestros mensajes en Twitter. Dice, mensaje en botella, dice: Pedro Sánchez ofrece al Partido Popular la posibilidad de pactar en asuntos del gobierno. Dice, PP PSOE tanto monta. A mí me ha parecido entender lo contrario, no tan abierto a los pactos globales como a pactos puntuales y abierto a... Pero fijaos, yo pensaba que la interpretación era más una interpretación del periódico La Razón, que intentaba dirigirse primero a asustar al militante del Partido Popular diciendo, miren, que Pedro Sánchez ya se abre a los pactos con Podemos, que tenía ese objetivo, y un segundo objetivo que consistía en decirle al votante de Podemos, mira, el Partido Socialista no es tan malo que se abre a pactos con Podemos. Y pensé que era una mala interpretación de La Razón, malintencionada. Ya sabéis que La Razón es oscura y alberga horrores. Y no, parece que no iba desencaminada, por lo que nos dice Pedro Sánchez. Bueno, y continuamos aquí. Vamos a abrir las portadas de los periódicos y así podemos observar cómo están proyectando la realidad en el kiosco esta mañana. Won't you hear another song? So let's change. Y Ángeles Pérez se fija, yo creo que de la conversación con Pedro Sánchez era uno de los titulares más interesantes, es la reforma constitucional, que es en la que se fija Ángeles Pérez, que lo envía a Twitter. Dice, parece apostar por una reforma constitucional profunda en 3 ámbitos importantes. Dice Ángeles, yo creo que ese es el gran objetivo del Partido Socialista. Se lo escuché una vez contar a Alfredo Pérez Rubalcaba. Decía, alguna consulta en algún momento se va a tener que producir. Dice, nosotros somos partidarios de hacer una consulta a nivel nacional, por ejemplo, una consulta sobre la eventual reforma de la Constitución que le permita a todo el mundo expresarse en las urnas, expresar un sentimiento de alguna manera que luego pueda extrapolarse. Bueno, pues en Cataluña quieren o no quieren esa reforma constitucional, pero se han manifestado, se han pronunciado de alguna manera. Y me da la impresión de que Pedro Sánchez también iba por este camino. También os digo, me parece muy complicado que Mariano Rajoy acceda a ningún cambio, porque es un absoluto inmovilista, o por lo menos se está manifestando como tal en este momento, ¿no? Dice Enrique Quesada, eso sí, dice, cualquier pacto debería ser transparente. En fin, lo más interesante, al final, vuestras visiones, de esto se trata, esto es un focus group y que planteéis esas impresiones que habéis sacado. Bueno, vamos a ver cómo viene hoy las portadas de los periódicos. Dice el periódico El País, dice, la economía española amenazada de nuevo por el frenazo de Europa. Esto es bastante inquietante porque también pone un frenazo a toda la estrategia que tenía planificada Mariano Rajoy, que pensaba que un pequeño vuelco en la economía le podía dar el apoyo que estaba perdiendo por las medidas impopulares. Pero claro, lo que no contaba es que cuando algo puede salir mal, siempre sale mal. Y si la tostada se cae al suelo, siempre se cae por el lado de la mantequilla. Y Bruselas ha rebajado las previsiones de crecimiento y de creación de empleo en toda la eurozona. Y esto es lo que recoge el periódico El País en portada. Así que, señor Rajoy, si usted se confía solamente a que la economía vaya bien, corre el riesgo de que le sucedan cosas como estas. Dice también el periódico El País, el paro aumenta en cerca de 80.000 personas en octubre. Bueno, ayer tuve una bronca, pero una bronca de estas sin levantar el tono, ¿eh? Me acordé de vosotros, que luego me lo reprocháis. Estaba en Castilla-La Mancha Televisión y vino Pedro Esbarch, el economista, que es un ultraliberal. Bueno, ultraliberal es una etiqueta que se le queda pequeña. Y se le permitió el lujo, era una tertulia y entonces estábamos 6 periodistas, la presentadora y Pedro Esbarch. Y se permitió el lujo el tipo de alabar los datos del paro y además dijo, la reforma laboral ha ayudado a este país y en mi opinión se ha quedado corta, porque la gente puede ganar menos, habría más trabajo. Y entonces cuando me tocó el turno le repartí una ensalada. De verdad, tengo que buscar el corte porque no levanté el tono de voz, pero le dije, me parece
obsceno lo que acaba de usted de hacer. Se permite el lujo de plantarse en un canal de televisión y de forma absolutamente impresentable, porque hay gente que está viviendo verdaderos dramas para llegar a fin de mes. Se permite usted el lujo de decir que todavía se puede vivir con menos dinero. Supongo que usted no ha hecho el ejercicio de tener que pagar un alquiler o hacer la compra con 500 o 600 euros. Porque curiosamente todos los que ustedes alaban la reforma laboral jamás han ganado ese dinero. Jamás. Pero a todos les parece bien que lo ganen otros. Bueno, el tipo además entraba al enfrentamiento porque es un tipo bastante hosco y además, en fin, con le gusta marcar marcar doctrina y adoctrinar y bueno, fue un momento, lo tengo que recuperar por algún lado para ponéroslo. Estamos rodeados y van a las espinillas. Bueno, dice el periódico El País también: la vida en el epicentro de la epidemia de ébola. El enviado del país a Liberia relata la lucha en una nación con 2.400 muertos. De nuevo, como ya no tenemos... Hoy parece que va a salir Teresa del hospital, del Carlos III. Parece que por fin recibe el alta. Pero esta, que es una excelentísima noticia, también nos ha hecho volver a mirar para otro lado. Mientras que Cuba está enviando sanitarios a África, nosotros nos preocupamos mientras tenemos algún enfermo español y en nuestro territorio enfermo de ébola. Allí nos preocupamos y en cuanto comienzan a mejorar se nos olvida que se están muriendo cientos de personas y que las proyecciones que hace Médicos Sin Fronteras y Médicos del Mundo son aterradoras. Y volvemos a mirar hacia otro lado. Tenemos que en el programa a ver si volvemos a llamar otra vez a Liberia y volvemos a hablar o bien con Garayoa o con algún médico que esté trabajando en la región para que nos digan qué situación está, porque me dicen que hay una pequeña constricción, que hay menos casos ahora, pero que la propia evolución de los contagios suele ser de esta naturaleza, que se contrae y de pronto se expande de nuevo. En fin. Dice también el periódico El País: la deuda de Cataluña podría subir del 32% al 105% del PIB con la independencia. Más demanda Rajoy y mantiene el 9N a pesar de la suspensión de la consulta. José Saramago. Que nos han inducido un espíritu de resignación. Nadie se manifiesta. Es decir, el mundo, la gente... Nosotros vivimos ahora mismo bajo el miedo. ¿El miedo de qué? ¿Del terrorismo? Quizás sí. Pero hay otro miedo que es de todos los días, que es el miedo a perder su puesto de trabajo. ¿Cuánto se le echa de menos a José Saramago? Fijaos, es que hay etapas en la historia de los países donde tienen grandes pensadores y gente que sirve de faro y qué ausentes están ahora mismo. Qué silencio tan atroz, ¿verdad? A Sandra, esta es muy buena pregunta. Dice en Twitter, ¿cómo puede haber interpretaciones tan dispares y contrarias en ambos lados de las ideologías políticas en la lectura del paro? Y es verdad, porque efectivamente este enfrentamiento que tenía ayer con Pedro Schwartz lo que retrata es la visión tan diferente que pueden tener. No digo que no sea legítima, porque evidentemente en eso consiste la reflexión, ¿no? Y él cree, estoy convencido de que no lo hace por una maldad intrínseca. Él piensa que lo mejor para la sociedad es que el trabajo se reparta y que no hay suficiente fuerza laboral y que entonces hay que ganar menos y que esa es la única forma de solidaridad que a él se le ocurre, ¿no? Estoy convencido de que cuando se mira al espejo no se ve como un monstruo desalmado que le importa tres narices que una mujer casi anciana tenga que, en fin, pedirle dinero a sus familiares porque no llega para pagar la luz. Yo me imagino que él no se verá así, ¿no? Pero esa es la consecuencia. Y sin embargo, qué visión tan diferente. Y es verdad, en ese sentido, Sandra, que la dicotomía de la vida, es lo que dice siempre Iñaki Gabilondo, dice, es que la vida es muy poliédrica. Pues eso. Ahí lo tenéis, el ABC. Mientras que El País alertaba de
del frenazo para la economía y las políticas europeas en ese sentido, el ABC dice: España crecerá más que Alemania, Francia e Italia en 2015 y 2016. La Unión Europea descarta la recesión. Y es la portada del periódico, ¿eh? Dice el periódico El Mundo, dice el Tribunal Constitucional suspende el 9N, pero no amenaza a Artur Mas si pone las urnas. Todavía se quedan cortos para el periódico El Mundo, que querían también una amenaza, ¿o qué? Chandelier moon, dead night, thinking if we don't sleep. Me queda en silencio porque entra en este momento un mensaje, el teléfono móvil de la Policía Nacional, dice: detenidos 2 trabajadores del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid, lo que es Barajas, por eludir controles de seguridad para introducir coca en España. 2 trabajadores detenidos. Está saliendo en este momento, lo han enviado. Bueno, dice el periódico El Mundo también: Obama, elecciones en Estados Unidos. Obama en manos de los republicanos para el resto de su mandato. Estados Unidos giró ayer a la derecha en unas elecciones legislativas y locales marcadas por la enorme apatía del electorado. Sus ciudadanos dieron su respaldo a la oposición republicana en las 2 cámaras del Congreso, dice el periódico El Mundo, y en los máximos órganos de poder de los 50 estados que forman el país. Las elecciones han supuesto un referéndum sobre Barack Obama, que ha perdido de forma clara, pero también un rechazo de los votantes a toda su clase política. Es un fenómeno bastante extendido. Dice Fanny Suárez, dice: aquellos que dicen que se reparta el trabajo deberían empezar por ellos mismos. Es verdad, porque además, créeme, habría bastante pastelito para repartir. Caque Rodríguez dice: bueno, está tomando un café. Cómo me gusta cuando enviáis las fotos desayunando, tomando el café, con los periódicos encima de la mesa, con la cafetera abierta en el ordenador. En fin. Bueno, así vamos llegando hacia el final del programa. Hoy hemos tenido menos intimidad porque teníamos invitado y siempre conlleva un poco más de tiempo. Pero antes de que nos vayamos, dejadme, porque he visto en los editoriales, estaba repasando y son interesantes algunos, el asunto de Cataluña. Claro, es que este domingo vamos a tener esa pseudo-votación, filoconsulta, no sabemos exactamente. Parece que se va a producir, todo indica que se va a producir, a pesar de la segunda prohibición del Tribunal Constitucional. ¿Y qué consecuencias tendrá? Es evidente que hay una parte de quienes la están organizando que quieren la fotografía de un guardia civil llevándose una urna, y la cuestión es cómo va a reaccionar el gobierno. Había un artículo muy interesante de Lucía Méndez hace ya algunos días que decía: perderá este pulso aquel que cometa la primera ilegalidad, aquel que se equivoque en las formas. Puede que sea Artur Mas o quienes organicen la consulta, la sociedad civil o quien sea que decida hacerlo, o puede que sea el gobierno si comete alguna irresponsabilidad, bien con la Guardia Civil, con los Mossos de Escuadra. Ayer, por cierto, tuvimos a un antiguo miembro del Tribunal Constitucional en el programa y decía que el problema no es tanto cuando se habla de suspender la autonomía, no es que se suspenda la autonomía, que no es lo que dice el artículo de la Constitución. Lo que dice el artículo de la Constitución es que el Senado tendría potestad para dar órdenes directas a todas las fuerzas públicas, entre las que están la política, por supuesto las fuerzas de seguridad, tendrían capacidad para dar órdenes directas. No es tanto que se suspenda la autonomía así en 24 horas, ¿no? Pero en todo caso, ojalá no lleguemos a ese escenario. Es que ya estamos hablando de unos niveles que probablemente nunca habríamos hablado si este asunto se hubiera abordado como se abordan estas cosas, que es en una mesa de negociación y estando dispuestos ambas partes a ceder, ¿no? Es verdad, dice Javier Crae, dice: has hablado del silencio atroz, la ausencia de faros, pero dice, queda Iñaki Gabilondo, queda el videoblog.
En efecto, eso es verdad. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Mañana volvemos, mañana más. Javier Crae, Mensaje en Botella, Patricia Garzón, Fanny Suárez, Kake Rodríguez, Jadi Useful, Rojo Cabreado, Enrique Quesada, Hab Balfri, María Rivera, Sandra, Virginia Berlín, Celemín, Josechu, en fin, a todos aquellos que nos han acompañado en directo y a todos aquellos que os incorporáis en diferido, muchísimas gracias. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Hasta mañana. Adiós. Se lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como una palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. Now the echoes were getting louder and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and we sang, oh.